Bueno, buenos días. Primero quiero darles las gracias a los directores asociados, bueno, ya no hay ninguno, a Docencia e Investigación y al doctor Plinio Casola por darme también la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, para hablar de alergia farmacológica, primero vamos a definir qué es una reacción adversa a medicamentos. Es cualquier efecto perjudicial o indeseado que ocurre tras la administración de una dosis de un fármaco normalmente utilizada para la profilaxis, diagnóstico y o tratamiento. Solo el 6 al 10% de estas reacciones adversas corresponden a alergia. Dentro de la clasificación de las reacciones adversas tenemos de dos tipos, la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A son las cuales son predecibles y dependientes de la dosis del fármaco, donde tenemos la toxicidad, los efectos colaterales, los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas, todo lo que encontramos en un prospecto del medicamento. Y las de tipo B son las cuales son impredecibles e independientes de la dosis y de la acción del fármaco. Estas últimas tienen un mecanismo de tipo inmunológico y también se las denomina reacciones de hipersensibilidad o alérgicas. Otras reacciones a tener en cuenta que no están relacionadas con el fármaco son las reacciones psicógenas, como las vasovagales, la ansiedad, la náusea o el síncope. Y otras reacciones coincidentes causadas por la enfermedad que se está tratando que pueden atribuirse de forma errónea al fármaco que justamente en ese momento se estaba dando. Esto es lo que habitualmente se da en los exantemas virales en niños tratados con antibióticos. El virus implicado generalmente es el virus de Epstein-Barr y se lo asocia erróneamente al antibiótico. Entonces, ¿podemos decir que una verdadera reacción alérgica por medicamento es lo mismo que una reacción adversa? Se incluye dentro de las reacciones adversas a las alérgicas y son producidas por mecanismo inmunológico. Se caracterizan por estar mediadas por anticuerpos circulantes y o linfocitos sensibilizados y recurrir si el paciente se reexpone al fármaco. Una condición es que haya una exposición previa que puede ser continua o intermitente en la que ocurre la sensibilización. Entonces, como característica fundamental, siempre tiene que haber una exposición previa. ¿Cuál es el rojo? El puntero. Bueno, en la primera fase de sensibilización tenemos que el apteno o medicamento va a unirse a una proteína transportadora, va a ser reconocida por una célula presentadora de antígeno, como bien dice su nombre, presenta el antígeno al linfocito T. Este linfocito T va a cooperarse con un linfocito B, va a haber producción de células plasmáticas y por lo tanto producción de inmunoglobulina E específica contra el medicamento. Esa inmunoglobulina E va a depositarse sobre la superficie de la célula mastocitaria. Es una célula del tejido conjuntivo que se encuentra en la piel, en las mucosas, en el tracto gastrointestinal y en el aparato respiratorio. En una segunda fase, la unión proteína-apteno ya directamente va a la superficie de esta inmunoglobulina E que la reconoce. Recuerden que estaba sensibilizada específicamente a este medicamento. Va a provocar que ese mastocito se degranule, libera sus mediadores, histamina, serotonina. Vamos a tener las acciones tisulares y por lo tanto los síntomas. Bueno, para continuar, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Una historia clínica detallada es lo más importante, donde debemos determinar si la reacción adversa es compatible con una reacción de hipersensibilidad y con qué tipo se corresponde, descartando otras causas no atribuibles. ¿Cuál fue el medicamento sospechado? Si hubo tolerancia previa a este y a otros fármacos relacionados. ¿Cuál fue el periodo de latencia? ¿Minutos o después de horas o días? ¿Cuál fue el tipo de reacción? Si fue una urticaria, si fue un angioedema, si fue una anafilaxia. ¿Cuál fue el tiempo transcurrido desde la reacción? ¿Qué tratamiento recibió y cómo respondió a este tratamiento?
y si posteriormente lo volvió a tolerar o a otros fármacos de la misma familia. Es importante que en la historia clínica se repregunte y repregunte y repregunte todas estas cosas. ¿Qué clínica podemos encontrar? Las inmediatas, que generalmente están dentro de la hora tras la administración, son mediadas por IgE o de tipo anafilactoides, y la clínica puede ser la anafilaxia, la hipotensión, el edema laringio, la urticaria y el angiodema. Las aceleradas, que las encontramos entre las 1 y las 72 horas de la administración, el mecanismo está todavía muy poco claro y uno de los síntomas puede ser la urticaria y el angiodema. Y las tardías, que aparecen a partir de las 72 horas, incluso entre 2 a 3 semanas, esto generalmente se ven con los anticonvulsivantes, está mediado por linfocitos T y es donde podemos encontrar las erupciones exantemáticas, la eritrodermia, la púrpura vasculítica, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Con qué estudios complementarios contamos? Podemos hacer pruebas cutáneas o de PRIC para confirmar o descartar. Solamente nos sirve para reacciones mediadas por IgE, o sea que tenemos que tener una IgE específica generalmente en la piel contra ese fármaco. Un resultado positivo tiene un gran valor diagnóstico, pero sin embargo, cuando es negativo, no nos garantiza que haya una verdadera alergia, porque tiene muy baja sensibilidad. Otros estudios complementarios con los cuales contamos es, pasado este PRIC, llegamos a la intradermorreacción, que, bueno, según el fármaco y las diluciones adecuadas vamos a poder utilizarla o no. Dentro del laboratorio se cuenta en la actualidad solamente con IgE específica para antibióticos beta-lactámicos, es con lo único que se pudo aislar el antígeno causante. Con los otros medicamentos todavía estamos en investigación. Y posterior a todo esto, el gold standard diagnóstico dentro de la alergia a medicamentos es la prueba de provocación, que consiste en administrar a dosis crecientes del fármaco sospechoso hasta alcanzar la dosis terapéutica. ¿Cuándo vamos a hacer una provocación? Cuando el uso del fármaco problema o de uno con posible reacción cruzada sea imprescindible. O cuando prescindir de un fármaco de primera línea sin base clínica condiciona que el enfermo los pierda para el tratamiento de sus enfermedades que posiblemente vaya a sufrir a lo largo de su vida. Esto también pasa con los beta-lactámicos, que es un gran grupo de fármacos. Cuando se debe confirmar la tolerancia de una medicación sustituta o cuando el paciente haya sido catalogado de alérgico por pruebas inadecuadas, síntomas vagos o psicofuncionales y sea la única forma de convencer al paciente de la seguridad del mismo. ¿Cuánto han tenido en su consultorio un paciente que le viene diciendo que hace 20 años atrás hizo una reacción a la penicilina y no están seguros si fue eso o no? Y para eso nos limitamos de tratarlo. El tratamiento. Urgencia, en el caso de la anafilaxia, tratar la anafilaxia. Si estamos seguros que fue este fármaco, lo vamos a evitar ya de por vida. Buscarle un tratamiento alternativo para no dejarlo sin tratamiento. En el caso de que no se pueda suspender la medicación, se hace una premedicación, siempre y cuando el paciente dé para una premedicación, que no haya sido una reacción grave. Hay que seguirlo, monitorearlo, no es darle la premedicación y que se vaya a la casa. Hay que controlarlo, que no evolucione mal. Y en el último de los casos, una desensibilización. Dentro de la premedicación, lo que utilizamos son antihistamínicos de tipo H1 y H2, corticoides orales y generalmente con los fármacos que utilizamos son los contrastes iodados y los quimioterápicos. Y siempre firmar el consentimiento informado. Siempre el paciente tiene que saber por qué lo está haciendo y qué riesgo tiene de continuar con el tratamiento. La desensibilización. ¿En qué casos desensibilizamos?
es cuando el paciente requiere tratamiento y no hay sustituto. Por suerte, hoy en día, la mayoría de las enfermedades siempre tiene un sustituto. Prácticamente no hay enfermedad, salvo alguna muy puntual, y bueno, infectología se me fue, pero la neurosífilis, que sería una de las enfermedades que sí o sí necesitamos un beta-lactámico. Y en el caso de los AINES, que cuando necesitamos un paciente lleve una doble antiagregación, ese es el único caso por ahí que necesitamos desensibilizar al paciente para que pueda continuar con el tratamiento. Que lo que se hace es a dosis progresivas hasta dosis total tolerada, siempre con supervisión médica, con equipo adecuado para evitar alguna reacción grave, y siempre también firmando el consentimiento informado y explicándole bien al paciente de qué es lo que se va a hacer. Bueno, yo quiero acá hacer una diferencia de esto que es bastante frecuente en la consulta, de lo que es la alergia a AINES y la intolerancia a AINES. La alergia a AINES son reacciones selectivas provocadas por un único grupo de AINES con buena tolerancia al resto. Probablemente el mecanismo sea de tipo inmunológico y IgE mediado, y la mayoría por pirazolonas, donde está la dipirona, aunque también puede ocurrir con el diclofenac e el ibuprofeno. Pueden existir test cutáneos positivos y la clínica urticaria, angioedema y anafilaxia, que puede ser indistinguibles de los intolerantes. Con la intolerancia a los AINES, las reacciones aparecen en familias estructuralmente diferentes. Se reaccionó a todo, ibuprofeno, dipirona, paracetamol, a todos los grupos. Probablemente el mecanismo sea por inhibición de la ciclooxigenasa. Acá los test cutáneos no nos van a ser de utilidad, y la clínica puede haber respiratoria, cutánea y similar a una anafiláctica, como las mediadas por IgE. Con respecto a los antibióticos beta-lactámicos, es una de las alergias más frecuentes. La penicilina tiene la capacidad de producir reacciones mediadas por los 4 mecanismos de Helicobacter, la de tipo 1 o de hipersensibilidad inmediata por IgE, que nos da la urticaria y el shock anafiláctico, la de tipo 2 por citotoxicidad, donde hay anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia, la de tipo 3 o enfermedad del suero, o el lupus medicamentoso, y la de tipo 4, la de hipersensibilidad retardada, donde tenemos el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Con los beta-lactámicos existe una cruzada de esta penicilina con una cefalosporina en un 10%. Esto hay que tenerlo en cuenta. La frecuencia es mucho menor con las cefalosporinas de segunda y de tercera generación, porque ya las cadenas tienen alguna diferencia. Los monobactámicos también poseen un anillo beta-lactámico, pero su reactividad cruzada con la penicilina es baja. Y los carbapenem presentan una reactividad cruzada en pacientes con alergia a la penicilina. Otra entidad también a tener en cuenta son las reacciones adversas a los medios de contraste radiológicos, que no se conoce acerca de la verdadera incidencia de las reacciones adversas. Los mecanismos por los cuales se pueden dar es de tipo anafilácticas inmunológicas y no inmunológicas, tóxicas y retardadas. Dentro de los factores de riesgo que tenemos de padecer una reacción adversa es una historia de reacción previa a los mismos, alergia a otro tipo de medicamentos, el asma, la atopía, la cardiopatía, la edad avanzada, el cáncer y la enfermedad renal. Dentro del manejo preventivo de estas reacciones, lo que se hace siempre es una valoración de riesgo. Tenemos un paciente con un riesgo habitual después de esa valoración, cuando no tiene factores de riesgo, y lo único que se le pide al técnico o al médico que va a hacer el estudio, utilizar medio de contraste de baja osmolaridad. Cuando ya el paciente tiene un riesgo moderado es cuando encontramos alguno de los factores de riesgos que mencioné anteriormente, más una historia de reacción previa a medio de contraste que pudo haber sido leve,
Se hace una valoración si realmente necesita el estudio de valoración riesgo-beneficio y si es más grande el beneficio, se lo premedica. ¿Cómo se lo premedica? Como hablamos anteriormente, corticoides y antihistamínicos. Para un paciente ya que tiene un riesgo grave, que ha tenido una historia de reacción adversa grave a medios de contraste, se hace lo mismo, se valora el riesgo-beneficio del estudio. Si no se encuentra el estudio alternativo, se hace una premedicación. Se le pide, no es premeditación, y se le solicita que utilice un medio de contraste de baja osmolaridad. Y siempre firmando el consentimiento informado al paciente. Para concluir, entonces, la medida más eficaz para reducir las reacciones alérgicas es limitar las prescripciones. Es evitar la polifarmacia. Una historia clínica detallada es lo que tiene más valor para nosotros. Ahí podemos descartar si realmente fue una reacción adversa o una alérgica. Posterior a esa buena historia clínica vamos a tener qué exámenes complementarios apropiados vamos a hacer para cada caso y darle al paciente una alternativa terapéutica para la enfermedad que está padeciendo. Y eso es todo. Muchas gracias.